Bien, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nada, voy a empezar a cambiar un poco la dinámica de los videos. La idea de ahora sería hacerlos un poco más orgánicos, sí, por decirlo así, y más onda tipo clase, ¿no? Entonces yo les voy a estar exponiendo un tema y en base a ese tema vamos a estar planteando ciertas situaciones y después iríamos a la parte del código y así sería como el flujo de trabajo. You're the reason why I'm bothered, baby. Losing my Bien, la mind. clase pasada, bueno, en el video, en realidad en el video anterior, estuvimos hablando sobre lo que son aplicaciones RESTful, ¿sí? Estuvimos definiendo y desglosando un poco lo que es este concepto y lo que representa ser una aplicación RESTful, ¿sí? Con cada uno de sus variantes. Estuvimos hablando sobre los verbos HTTP. Recordemos que los principales son el get, el post, put y el delete, ¿sí? Estuvimos hablando sobre lo que es, representa también lo que es el protocolo HTTP, ¿sí? Teníamos un cliente por un lado, un servidor por otro lado y teníamos la request desde el cliente hacia el servidor y el servidor pues obviamente la respuesta hacia el cliente. Vimos algunas características, repasamos también el tema de los códigos de estado, eh, bien, definimos como el formato de transferencia de información que vamos a estar usando, que es el formato JSON. Eso por un lado, estuvimos viendo algunas características como de que una API REST tiene que ser, bueno, respetar obviamente una arquitectura cliente-servidor, que sea cachable, que las operaciones sean operaciones comunes, interfaz uniforme, utilización de hipervínculos, que creo que fue lo último que se tocó en el video. Bien, para nosotros empezar a montar como nuestra parte del servidor, lo vamos a hacer justamente usando una librería externa que se llama Express. Entonces acá tenemos Express, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se instala. Bueno, como es una dependencia externa, nada, la instalamos como tal. Después por acá teníamos un ejemplo que les quería mostrar. Revisemos esta parte de acá. Fíjense, bueno, acá obviamente como es una librería externa, entonces la importamos, definimos un puerto para montar lo que es el servidor, pero en lo que quiero que se fijen realmente es en esta parte de acá. Aquí es donde definimos lo que es un endpoint, ¿sí? Y fíjense que estamos usando get y aquí ya como instalamos Express, vamos a usar Express, ¿sí? Aquí en la línea 2 estamos definiendo que vamos a usar Express, entonces ya podemos empezar a utilizar los métodos que me proporciona Express, ¿sí? Y uno de sus métodos es el método get. Entonces, tenemos acceso a todos los verbos HTTP del protocolo HTTP. Entonces, aquí se está usando lo que es el get y definimos y este get recibe dos parámetros. El primer parámetro es donde se define lo que sería nuestro endpoint, ¿sí? Nuestro punto de entrada. Y después tenemos un callback donde manejamos lo que es la request y la respuesta. Bien, entonces acá tenemos una respuesta y enviamos un mensaje que es este de Hello World. Entonces la idea sería como utilizar este ejemplo para replicarlo en código y es lo que vamos a hacer ahora y vamos a estar haciendo otros ejercicios más para empezar a utilizar Express. Aparte de Express también vamos a usar una herramienta que se llama Postman. Postman, para los que no la conocen, Postman es una herramienta que me sirve para probar todo lo que son los endpoints, ¿sí? Entonces me va a permitir realizar requests. Acá vemos entonces aquí donde yo le pongo por ejemplo, localhost, el puerto y barra el endpoint al que le voy a pegar a mi servidor y pues voy a poder obtener la respuesta. Entonces va a ser una forma y va a ser una herramienta bastante útil. Hay más herramientas de este tipo, pero vamos a estar usando Postman para hacer las pruebas de lo que son las APIs, de lo que es la parte del servidor. Eso por un lado. A ver, un segundo por acá, reviso algo más. Bien, entonces la idea sería empezar a montar y hacer un pequeño CRUD utilizando, no CRUD, sino empezar a utilizar lo que sería cada uno de los métodos, que sería el get, pequeñas aplicaciones como para ir entendiendo cómo es la estructura. Si vamos a usar el get, el post, el put y el delete. Con ejemplos pues bastante básicos, pero la idea
no es enfocarnos tanto en los ejemplos, sino en ver cómo sería la estructura para empezar a utilizar Express y empezar a armar nuestro servidor. Bien, buenísimo. Entonces, por acá tengo vamos a estar codificando. Vamos acá. No, a ver, creo que se ve medio chico. A ver, un segundo. Paso para acá. Bien, ¿qué tenemos acá? Entonces acá teníamos lo de la clase 1, clase 2. Vamos a armar un nuevo directorio para clase 3. Bien, entonces aquí no folder C 03 y le vamos a poner Express 01 puede ser. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro primer ejercicio. Está igual medio chico. Creo que se ve mejor. Bien, buenísimo. Entonces, vamos aquí a nuestro primer ejercicio, nuevo folder. Y decimos 01. Express HTTP. Listo. Bien, abrimos una terminal aquí. ZSH, simplemente es otra terminal que uso. Bien, necesitamos inicializar un proyecto, ¿sí? Entonces lo hacemos con npm init, sí, inicializamos un proyecto, perfecto, ahí ya está. Ahora vamos a instalar lo que es Express, porque es el framework, la librería, perdón, que vamos a estar usando. Entonces, npm install Express, instalamos Express y vamos a crear un archivo más para empezar a armar nuestro script, que lo llamamos index.js. Bien, fijémonos, aquí ya tenemos Express instalado y empezaríamos a armar lo que es la parte del servidor. Bien, vamos acá, entonces nos traemos a Express con cons, tenemos una constante para Express. Esto va a ser igual a required. ¿Qué pasó acá? Listo, perfecto. Ahora creamos una constante app e inicializamos Express. También lo otro que vamos a hacer es la parte del puerto. Vamos a hacer con app listen y podemos definir aquí un puerto de entrada. Utilizamos un callback. A ver. Está. Es un console log. Y decimos server run on port. Le pasamos el puerto. Y este puerto lo definimos como una constante por acá. Port igual a 8080. Listo, perfecto. Entonces vamos a crear nuestro primer endpoint de entrada. Entonces vamos a usar el get. Usamos app.get. Este sería nuestro verbo HTTP. Y a este endpoint le vamos a llamar, por ejemplo, barra API barra mensaje. Listo. Entonces ya hemos dicho que el segundo parámetro es un callback donde manejamos el rec y el res. Bien. Y aquí simplemente enviamos una respuesta nada más. Entonces lo podemos hacer, por ejemplo, con res.send o JSON también. Vamos a usar JSON
para hacer un poco distinto a como estaba en la documentación. Y aquí simplemente enviamos un mensaje. Por ejemplo, como es en formato JSON, entonces aquí enviamos un objeto que puede ser msg, msg, dos puntos y el mensaje. Hola desde el back. Listo, perfecto. Por ahora probemos esto. A ver cómo quedó. Un poquito consola y sería npm. Aquí podemos definir un script para que ejecute esto. Vamos a definir con start y decimos, yo tengo instalado una librería que se llama Nodemon, que lo que me permite Nodemon es, les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo utilizo Node y digo Node y le pego al script que es index.js, ¿qué pasa? Que si yo después, bueno, obviamente para correr este script, no obviamente, sino para levantar este script, entonces tiene que ser con npm run, npm run start. Bien, entonces acá yo le estoy pegando y acá viene start. No sé por qué escribiendo re contra mal. Bien. Entonces, cuando yo digo npm run start, este comando viene y se fija qué es lo que está configurado en la parte de scripts de nuestro archivo package.json. Entonces viene y ejecuta este start que está acá. Y este start a su vez tiene configurado node.index.js. Yo aquí también podría poner en la consola node.index.js, pero la idea de esto es usar Nodemon, ¿sí? La idea de esto es empezar a configurar diferentes scripts, o sea, más adelante vamos a tener scripts para la parte, por ejemplo, de testing, vamos a tener scripts para levantar nuestro programa en modo desarrollo, en modo producción, ¿sí? Entonces, esta sección de scripts, la verdad que se puede configurar diferentes scripts justamente dependiendo del requerimiento que se necesite, ¿sí? Aquí simplemente el que tenemos es en realidad está pero lo podríamos eliminar. Lo dejamos así, no pasa nada igual. El que vamos a levantar es que lo único que hace es ejecutarme la aplicación. Bien, y aquí se está ejecutando con node.index.js. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo ejecuto la aplicación? Viene y genera un error. No, mentiras. Acá está pasando algo, a ver, fijémonos por qué. npm run start, algo me falta. ¿Qué dice? Express. Up. Port. A ver, ¿cuál es el error? Dice cons up. Espera, ¿por qué no lo está tomando? Ah, ok. Aquí se me fue un signo menos y eso me está generando problema. Bien, ahí está. La aplicación está levantada en el puerto 8080, que es el que le definimos acá. Bien, si yo, por ejemplo, vengo y le hago un cambio acá y digo que ya no quiero el 8080, sino el 9090 y guardo, esto no me está escuchando cambios, ¿sí? ¿Por qué no me está escuchando cambios? Porque lo estoy ejecutando con Node. Hay una dependencia de desarrollo que me ayuda justamente a mí como desarrollador poder registrar estos cambios en vivo, ¿sí? Entonces, esa dependencia se llama Nodemon, ¿sí? Y Nodemon la podemos instalar de forma local, ¿sí? Puedo hacer con npm install Nodemon, y la instalo como dependencia de desarrollo. De desarrollo quiere decir que a mí como desarrollador me va a servir bastante, pero no es una dependencia que necesite el código o mi aplicación para funcionar, ¿sí? A mí como desarrollador me facilita bastantes cosas de no tener que estar apagando y encendiendo el servidor. Entonces, esta dependencia me ayuda justamente a eso porque está escuchando todos los cambios que yo haga, entonces el servidor se reinicia automáticamente.
Entonces, esa dependencia la podemos instalar de forma local, que sería de esta manera, como está acá, ¿sí? Se instala únicamente en este directorio, o sea, en este proyecto, ¿sí? Pero yo la tengo instalada de forma global, ¿bien? ¿Qué pasa que la tenga instalada de forma global? Simplemente quiere decir que yo la puedo ejecutar, o sea, la puedo llamar, ¿sí? Yo puedo decir nodemon, es más, lo voy a ejecutar acá, nodemon, vieron que se pone en verde, y puedo decir nodemon index.js. Index.js. Entonces ahí me levanta y me levanta el servidor desde una forma distinta. Incluso ahí ya me está diciendo que hay una versión nueva. Por ahora no la voy a cambiar, la voy a dejar así tal cual. Pero aquí el servidor ahora fíjense que va a escuchar cambios. Entonces acá estamos en el puerto 9090. Si yo le pongo acá 8080 y le doy guardar, el servidor vuelve otra vez y se reinicia y me toma los cambios que estoy haciendo. Entonces, esto me facilita a mí como desarrollador bastante trabajo, ¿sí? Entonces, la idea es que, por ejemplo, yo lo puedo ejecutar así tal cual, nodemon, y el nombre del archivo, obviamente donde está, estoy en la ruta raíz, entonces por eso le pongo nodemon index.js, o también lo puedo configurar acá, ¿sí? Puedo decir nodemon, y ahí me lo va a tomar. Pero entonces aquí el comando ya sería distinto, sería con npm start, ¿sí? El que voy a ejecutar. Sería npm start, run start. Run start. Bien, buenísimo. Ahí estamos. Una vez definido esto, entonces nosotros ya podemos ir al navegador y probar esta ruta para ver si cuando le peguemos a este endpoint nos retorna este mensaje, que es el que nos debería retornar, ¿no? Entonces venimos acá y cerramos esto y venimos al localhost y el puerto es el 8080. Bueno, ahí estamos, localhost 8080, pero fíjense que aquí me arroja un error. En realidad el error es porque no tengo una ruta principal o una ruta raíz. No existe en mi programa, ¿sí? La ruta que existe o el endpoint que existe es este que dice API mensaje. Entonces, si yo acá le cambio a API barra mensaje, ahí ya efectivamente aparece mi mensaje que estoy enviando desde mi servidor. Bien, entonces ahora pues la idea es empezar a complejizar esto un poquito más. Por ejemplo, yo también podría enviarle, para hacerlo un poco más interactivo, podría enviarle, podría enviarle parámetros por URL, ¿sí? Cuando nosotros enviamos parámetros por URL, esos parámetros se llaman query params, ¿sí? O path params. Entonces, ahora lo vamos a ver cuál es la diferencia, pero básicamente es lo mismo, o sea, lo mismo digo en sentido de que los estamos enviando por medio de URL, ¿bien? Entonces, vamos a armar otro endpoint y vamos a hacer algunas pruebas. Entonces vamos a reutilizar este de acá. Vamos a tomar esto y nos lo vamos a copiar. Y ahora, por ejemplo, va a ser API mensajes. Y le ponemos acá barrita query params. Listo. Y vamos a cambiar la respuesta. Entonces, como vamos a capturar parámetros por URL y como los vamos a capturar, va a ser que nosotros vamos a tener que enviar, o sea, vamos a tener que poner nuestro endpoint, que va a ser este, ¿sí? Ahora va a ser este. Obviamente aquí no tiene ninguna respuesta, nos va a arrojar error si le doy enter, pero a partir de esto, como vamos a enviar parámetros por URL, entonces voy a poner un signo de pregunta, ¿sí? Entonces, este primer método se llama capturar parámetros por query params, ¿bien? Entonces, esto lo pasamos por usando lo que es signo de pregunta y lo único que hacemos es podemos poner ciudad, y eso va a ser igual. Entonces, ciudad sería el nombre de la variable y el dato o el valor sería pues, cualquier ciudad, ¿no? Por ejemplo, Cava.
Y si quiero enviar más parámetros, entonces lo que voy a usar es la i, ¿no? Entonces voy a decir i sería una nada más. Por ejemplo, podemos enviar edad y edad, no sé, 27, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a capturar una ciudad y una edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, si yo envío esto, ahora me va a arrojar error porque eso no tiene ninguna configuración, no estoy retornando absolutamente nada aquí, entonces por eso tenemos un error, ¿no? Entonces, la idea es capturar los parámetros que estamos enviando por URL y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si tenemos primero parámetros. Y si tenemos parámetros, entonces retornamos un objeto con los parámetros capturados. De lo contrario, pues retornamos una respuesta como por default, ¿sí? Entonces, para eso vamos a usar un if. Aquí vamos a tener una condición donde vamos a estar preguntando si tenemos parámetros, ¿sí? Y si no tenemos parámetros de entrada, entonces hacemos un else y retornamos una respuesta por default, ¿sí? Entonces aquí iría, por ejemplo, respuesta por default, ¿no? Entonces, en esta, si tenemos parámetros de entrada, mostramos si tenemos parámetros de entrada. Bien. ¿Cómo preguntamos o cómo sabemos si tenemos parámetros de entrada? Vamos a usar el objeto object con su propiedad entries, ¿sí? Quiere decir que si el objeto contiene información, ¿sí? Entonces decimos, ¿y cuál es el objeto al cual le vamos a estar preguntando si tiene información? Va a ser el rec.query, ¿sí? Query es cuando justamente vamos a estar enviando parámetros por URL, pero con este formato de signo de pregunta, nombre de variable, valor, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos requery, ¿sí? Si requery, preguntamos, tiene una longitud mayor a 0, entonces ahí pues obviamente quiere decir que viene información acá, ¿no? Perfecto. Si viene información, entonces vamos a capturar esa información en un formato JSON, que ya lo habíamos usado acá. Bien. Y aquí lo que vamos a hacer es armar nuestro objeto de respuesta, ¿no? Entonces vamos a decir result, y esto va a ser igual a, por ejemplo, get, wait, query, params, ok. Bien, y aquí mostramos lo que estamos enviando. Entonces sería query, y aquí va una coma para separar. Bien, query, y mostramos nuestro query params. Bien, perfecto. Si no viene información, si nosotros no estamos pasando información por URL, entonces retornamos una respuesta por default, ¿no? res.json también. Y esto va a ser igual a result. Result, dos puntos. Y decimos get old. Get old, ok. Y no retornamos nada más. Bien. Ahora, si le pegamos a nuestro endpoint, fíjense que aquí estamos capturando nuestro mensaje que estamos enviando, que decimos get with query params, ok, que es esto que configuramos acá, y aparte estamos obteniendo nuestra respuesta, que a su vez es un objeto, ¿no? Que es este. Y esta información es justamente la que estamos enviando aquí por URL. Bien, tenemos ciudad, que sería el nombre del parámetro, y este sería su valor, ¿sí?
Entonces acá tenemos la información que estamos enviando por URL. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no enviamos información? Le ponemos acá, le pegamos a nuestro endpoint en seco, ¿no? Acá la respuesta que estamos obteniendo es justamente esta de acá. Bien, perfecto. Ahora vamos con un segundo ejemplo, donde por ejemplo vamos a, por ejemplo, a usar el siguiente, o sea, ya no vamos a usar query params, sino vamos a usar path params. Entonces, el path params funciona más o menos igual, o sea, más o menos igual digo en sentido de que lo vamos a estar enviando por URL, pero acá el envío de información es de una forma distinta y como vamos a capturar la información también es de una forma distinta, ¿bien? Entonces vamos a tener este mensaje y aquí fíjense que cambia un poco. Entonces acá lo configuramos dos puntos y podríamos, esto se usa muchísimo para el envío de IDs, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un ID que es el que vamos a estar recibiendo y ese ID, fíjense, entonces sería a mensajes, ¿sí? API mensajes barra, acá ya no va signo de pregunta, sino va barrita y el parámetro que va a representar nuestro ID. Bien, entonces la idea sería capturar este ID de información y mostrarlo aquí en un objeto pues, de respuesta. Entonces, para capturarlo, fíjense cómo cambia. Aquí yo no le estoy pasando dos puntos, o sea, en el endpoint no estoy definiendo dos puntos y X nombre, sino estoy definiendo simplemente el endpoint y solamente que voy a recibir, aquí es donde sí estoy especificando que voy a recibir información por query params, por requery. Y aquí para capturar la información no lo voy a hacer con requery, sino lo voy a hacer con recparams. Bien, entonces estamos acá, la respuesta, podemos utilizar este mensaje, a ver, un segundo, eliminamos acá esto y armamos nuestro objeto. Y en nuestro objeto le podemos poner, por ejemplo, result, podría ser el mismo mensaje, ¿no? Podemos poner recurso buscado por ID. ¿Sí? Este simplemente va a ser un mensaje nada más. Y acá vamos a hacer path params, path param. Y entonces ya no vamos a usar requery, sino vamos a usar recparams. Entonces rec.params. Y aquí le tengo que especificar, fíjense que yo estoy definiendo que este parámetro de entrada se va a llamar ID. Entonces, ya lo estoy definiendo que se va a llamar ID, entonces le pongo acá ID. Bien, buenísimo. Entonces ahora, si yo envío esta información, a ver, si no envío nada, le pego a este, se va a ir a este endpoint, que era el principal, ¿sí? Se va a ir por este lado. Pero si yo le paso como parámetro adicional un ID, un número o cualquier cosa en realidad, porque aquí no estoy evaluando si es un número o un string, pero pasémosle inicialmente un número, capturamos ese número, fíjense que el mensaje cambia, ¿sí? Entonces la entrada ya no la tenemos por este primer recurso, sino la tenemos por este lado, ¿sí? Donde estamos justamente capturando este parámetro de entrada que se llama path params, ¿bien? Fíjense que la respuesta, bueno, obviamente aquí tenemos el armado, la estructura de la respuesta, donde tenemos result, recurso buscado por ID y el ID que le especificamos acá. Bien, ahora si yo, por ejemplo, paso un hola, igual me lo va a mostrar, ¿no? Porque no, aquí en nuestro programa no definimos si lo que tenía que ir de entrada era un número, un ID o un string, ¿sí? No, no estamos evaluando justamente eso. Entonces le podemos enviar cualquier cosa. Bien, perfecto. Eso era lo que les quería mostrar. Hace falta uno más, que es usando Postman, ¿no? Entonces nosotros podemos
utilizar y enviar respuestas utilizando Postman, incluso estas mismas respuestas que estamos obteniendo desde el lado del cliente en el navegador, también las podemos visualizar en Postman. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo utilizando Postman, pero adicional también vamos a enviar información utilizando Postman. ¿Por qué? Porque vamos a capturar información que vamos a estar enviando de Postman, pero desde otra manera. Si se fijan, toda esta información que nosotros estamos enviando, la estamos enviando por medio de URL. Y esto justamente no es seguro en cuanto al envío, lo que son, por ejemplo, datos sensibles, ¿no? Como contraseñas, números de tarjeta de crédito. Todos estos datos sensibles no viajan por URL. Viajan por otro medio que sería, por ejemplo, el body, que es justamente enviar una respuesta desde Postman. Bien. Y para construir ese endpoint, entonces lo vamos a hacer acá. Entonces, armamos endpoint para usar, para capturar info desde Postman. Bien. Entonces, y acá cambia la cosa un poco. Ya no vamos a usar el verbo get, sino vamos a usar el verbo post, ¿sí? Porque vamos a estar enviando info desde Postman hacia nuestro servidor. Entonces aquí utilizamos un post. Podemos igual utilizar un get, un post, un put o un delete desde Postman, pero el que vamos a usar ahora para este ejemplo práctico es post. Bien, acá definimos la ruta, entonces va a ser API mensaje. API mensaje, a ver, vamos a poner API MSG Postman, ¿no? Como para que quede ahí. Listo. Aparte de esto, viene acá lo que es la parte del rec-res, que eso sigue siendo igual. Rec-res. Y para capturar la información de lo que viene de Postman, lo vamos a hacer. Vamos a enviar también un mensaje. Vamos a consolidar primero la data que nos envía desde Postman. O sea, que vamos a estar capturando por medio de Postman y lo hacemos con rec.body. Rec, perdón. Acá no es res, sino rec.body. Bien, ahí capturamos la info que viene de Postman, pero esto también lo queremos mostrar, por ejemplo, al cliente, ¿no? Entonces hacemos un res.json. res.json y le enviamos, por ejemplo, msg y enviamos rec.body. Listo. Bien, perfecto. Entonces, a ver si yo no he abierto Postman. Bueno, acá abro Postman. Entonces, vamos a hacer una cosa y nos traemos Postman para acá. Bien, vamos a probar antes nuestros recursos que ya habíamos probado con el navegador. Primero, el de API mensaje. Entonces acá sería localhost, dos puntos 8080 barra, y acá sería nuestro primero. Acá me sobra una barrita. Le vamos a enviar y tenemos nuestro mensaje que sería el primero, ¿no? Este de acá, el hola desde el back, que es el mismo que estamos viendo en el navegador. Bien, bien, probemos los otros. Por ejemplo, podríamos tener el de... ¿Cuál era el otro? Este, que le enviamos un ID. Entonces, para el envío del ID, API mensaje, creo que era API mensaje, sí, API mensaje barra, por ejemplo, 993. Bueno, este ID. Lo enviamos y acá tenemos la respuesta. Y fíjense que se fue por este lado, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es enviar un mensaje por rec.body, ¿sí? El envío de mensaje ya no va a ser por URL, sino va a ser por este atributo que tenemos acá,
que se llama body. Entonces elegimos esta opción y aquí vamos a elegir raw y cambiamos de texto a formato JSON. Entonces aquí en formato JSON le sacamos esto, incluso nuestro endpoint ya cambia porque nuestro endpoint ahora es API MSG Postman. Entonces el recurso que le vamos a pegar es este, API MSG Postman, y el verbo también lo tenemos que cambiar porque si se acuerdan, esto ya no es un get sino un post. Bien, entonces le podemos enviar un objeto de configuración que diga, por ejemplo, name. Eso es en formato JSON, entonces en formato JSON name, los puntos, y le ponemos Alexander. Bien, le damos a enviar. Bueno, acá me arrojó error. Arrojó error porque aquí le faltaba una barra invertida. Bien, le vamos a enviar. Y tenemos la respuesta de me está retornando vacío. A ver, ¿por qué me está retornando vacío esto? Rec body. .body console log. A ver, ¿por qué me está retornando vacío esto? Si es un post. Dice que no está definido. Bueno, aquí cuando envío tengo una respuesta vacío y tengo en consola un define. Bien, esto es porque me falta definir un middleware. Justamente el middleware, o sea, tengo que definir el middleware a nivel del servidor para decirle que mi aplicación va a estar recibiendo información de tipo JSON, ¿sí? Entonces, ese middleware son configuraciones para poder procesar la información proveniente del lado del cliente, ¿sí? En este caso, nuestro cliente sería Postman, que está enviando esta información, ¿no? Entonces, ese middleware lo podemos configurar acá. Middleware, ¿sí? Y ese middleware es el siguiente. Entonces, app.use sería express, y aquí vamos a decir que vamos a recibir información de tipo JSON, que esto proviene obviamente de lo que es Postman. Bien, adicional le podemos configurar, con este estamos. A ver, enviamos la prueba Postman name y ahí tenemos, ¿sí? Vieron que ya cambió la información, entonces aquí tenemos como respuesta lo que nosotros estamos enviando como parámetro, que está acá, y la respuesta lo que estamos retornando al cliente, ¿sí? Que sería este objeto de configuración. Bien, incluso yo aquí le puedo poner otro parámetro, ¿sí? Por ejemplo, class name, puntos, puertas, y vamos a enviar. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta. Bien, eso sería lo de la clase de hoy. Espero pues les haya gustado y hayan entendido, pues básicamente que hayan entendido también como lo que es la implementación de cada uno de los diferentes. Bueno, en realidad solamente explicamos dos verbos, que es el get y el post, ¿sí? Pero fíjense que a su vez también estamos capturando información por URL de dos formas distintas, ¿bien? Y a su vez también estamos capturando información mediante Postman. Esta información, si se fijan, no está viajando por URL, ¿sí? Esta información sería como el equivalente cuando nosotros enviamos información mediante un formulario, ¿sí? Cuando llenamos cada uno de los campos y enviamos esa información, ahí estamos haciendo un post, ¿sí? Y esa información viaja distinto que si nosotros la enviamos por query params, básicamente. Bien, vamos a dejar este tema hasta aquí y nada chicos, si tienen algún comentario ahí en la parte de abajo, si les gustó este video y le dan un like, de verdad que me ayudaría un montón. Así que nada, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao gente. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make, cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so
can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.